Estamos de regreso en Arica Informa junto al senador José Miguel Durana. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está Luis? Un gusto de saludar y también a quienes noche a noche están con noticias en Arica TV. Se prorrogó el estado de excepción para nuestra región y Tarapacá. Y me gustaría también, aparte de eso, senador, que nos comentara la crítica que usted hace a la ex oposición hoy día gobierno, ¿cierto? Por el retiro del reglamento destinado a aplicar la nueva ley de migración a los residentes temporales. Efectivamente, se adelantó el proceso de renovación del estado de excepción constitucional con el objetivo de poder seguir resguardando nuestras fronteras frente a la migración irregular, el aumento de la inseguridad ciudadana y el rol que cumplen las Fuerzas Armadas de apoyo a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Al 15 de abril, el gobierno comprometió en la sesión de sala del Senado un proyecto que genere una política pública para enfrentar el problema de la migración irregular y que no volverían a presentar el estado de excepción. Mi duda es que no sé cuál podría ser este proyecto si por un lado se retira el decreto 33 de Contraloría, que es un reglamento para que funcione la nueva ley de migraciones y que tiene directa relación con las subcategorías en que una persona puede finalmente avecindarse en el país. Sigue rigiendo la del año 75, que solo establecía dos categorías: visa sujeta a contrato o visa de estudiante. Y en estas subcategorías, finalmente, nosotros podemos buscar las alternativas en el país sobre la base, finalmente, del reencuentro familiar o de la falta de mano de obra. El retiro de este decreto entorpece el buen funcionamiento de la ley de migraciones. Por otro lado, estamos a la espera si van a tomar la decisión de abrir o no la frontera, porque hay un requerimiento en el Tribunal Constitucional con la ley de refugio. Una ley de refugio que en su reglamento fue modificado justamente para generar este proceso de reconducción. Un proceso de reconducción que no está funcionando porque en Colchane hay más de 3.000 extranjeros que están en la frontera, en tierra de nadie, con todo lo que significa el frío, el hambre y las condiciones, porque Bolivia no los acepta de vuelta. Y más aún, he estado con el fiscal regional del Ministerio Público, porque ellos hoy día están en una situación también muy compleja, producto de que personas detenidas que estaban en la cárcel por la comisión de distintos tipos de delitos, hoy día no se les puede expulsar, andan libres en la región o incluso se han trasladado a otras partes del país. Estoy expectante de saber finalmente de qué manera ellos van a presentar una política pública que permita de verdad poder saber cómo vamos a afrontar un tema que golpea directamente en nuestra región de Arica y Parinacota, como es la migración irregular y la inseguridad ciudadana. Bueno, el otro tema, senador, que esta semana también, bueno, esta semana ha sido bastante noticiosa, especialmente en el Congreso. Se aprobó el proyecto que ajusta el subsidio que genera, ¿cierto?, la estabilización de los precios de los combustibles. Esperando que el ministro de Hacienda señaló que iba a enviar un nuevo proyecto, ¿cierto?, para el tema del gas, porque acá no está el tema del gas, ni el queroseno, ni la gasolina, ni la parafina. La UDI hace muchos años ha pedido la rebaja del impuesto específico al combustible. Esa es la verdadera solución, porque es demasiado alto el impuesto que tiene Chile a sus combustibles y también combustibles que están directamente vinculados al uso del automóvil, como es benzina, petróleo, gas, y también los que están destinados al uso domiciliario en nuestros propios hogares. El MEPCO, que es el mecanismo de estabilización del precio del combustible, lo que hace es crecer el nivel de inyección económica que Hacienda le otorga a este instrumento con el objetivo de que no suba el precio, que se debe fundamentalmente a la pandemia que no ha terminado, lo que ha generado un proceso inflacionario alto, y por otro lado, obviamente, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Por lo tanto, este mecanismo de estabilización que va a funcionar para los combustibles a vehículos no incluye todos aquellos elementos que también son importantes. Veíamos en los medios de comunicación hoy día los esfuerzos que hace el sector gastronómico por el aumento del valor del gas. Por lo tanto, aquí se tiene que generar una política pública que permita, por un lado, poder enfrentar este proceso que de una u otra forma convive con las fluctuaciones que suceden en el extranjero, pero que necesariamente además es agravado por un impuesto que es demasiado alto, y por otro lado llevar un fondo de estabilización a aquellos insumos que son absolutamente necesarios para el hogar, para la vida diaria e incluso para los emprendimientos, especialmente en el sector turístico y en el sector gastronómico. Por último, senador, ¿qué le pareció que el gobierno esta semana haya dado suma urgencia a este proyecto de indulto a los detenidos en el marco del estallido social, donde se ha señalado por algunos parlamentarios, incluso del Partido Socialista, que salieron, ¿cierto?, a dar una conferencia de prensa, señalando de que esto era pasarle, era como la maldad para que pasarle, ¿cierto?, este tema al Senado y lavarse las manos al gobierno? La verdad es que quien tiene el compromiso de poder liberar a quienes generaron tanto daño, a quienes cometieron delitos, a quienes agredieron a carabineros y a pequeños, medianos emprendedores, es el presidente Boric. Y por lo tanto, su primera medida pública fue el retiro de las querellas. Algo que no iba a funcionar, que él sabía que era humo porque en Chile estamos en un Estado de Derecho. Y por lo tanto, los delitos de acción pública en un Estado de Derecho los persigue el Poder Judicial como un órgano autónomo independiente y el Ministerio Público. Por lo tanto, hoy día pasa a su segunda derivada, que es llevar el problema al Senado, sabiendo que no tiene los votos. Y que desde esa mirada es echarle la culpa al Senado, a una institución que finalmente hoy día está en tela de juicio en la Convención Constituyente. Y por lo tanto, de esa mirada, es obvio que parlamentarios de su mismo sector político estén molestos. Porque si él efectivamente quiere cumplir el compromiso con los delincuentes y quiere dar esa señal pública de que él está a favor de esta gente y no a favor finalmente de las víctimas, bueno, él tiene que utilizar los mecanismos propios y sus facultades como presidente de la República para llegar a una solución. Han generado distintas afirmaciones en relación a las condiciones que podría tener la derecha para poder dar este voto de amnistía, incluso llegando a decir que nosotros estaríamos también pidiendo un indulto para quienes están en Punta Peuco. La verdad es que hoy día quienes están en Punta Peuco están cumpliendo condena. Y más aún, hay muchos de ellos que podrían tener el beneficio de la salida dominical, el beneficio carcelario de la libertad condicional, e incluso más, muchos de ellos han cumplido totalmente la condena. Y de manera muy injusta los siguen teniendo presos. Entonces aquí no estamos hablando de comparar, sino que finalmente de establecer las señales públicas y políticas que quiera entregar el presidente Boric. Y finalmente de él va a terminar dependiendo si es que quiere liberar a los delincuentes del estallido social. Bueno, hoy día la senadora Campillay se reunió con la presidenta de la convención señalando de que debía terminarse el Senado justamente porque no servía para nada, una cosa así, dijo en la prensa hoy día. Bueno. Son declaraciones destempladas que finalmente tienen un solo objetivo, que es dañar a la institución de la República como es el Senado, y en segundo lugar, obviamente, conseguir a costa de lo que sea sus propios objetivos. Bien, pues, senador, muchas gracias por acompañarnos, que esté bien. Muy buenas noches. Hemos conversado con el senador José Miguel Durán, hacemos una pausa y regresamos.